Hablamos de cine documental, estrenó la semana pasada en el Malva, estrena este jueves en el Cine Gaumont, se llama Pabellón 4 y es un documental que lleva a la pantalla un proyecto de un abogado muy particular, y el proyecto, por cierto, lo es, y se desarrolla por primera vez. Es un documental filmado dentro de un pabellón de población en un penal de máxima seguridad, y nos acompaña su director, Diego. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Darío. Que además de director, productor, guionista, cámara, es el hombre todo en este proyecto al que le pusiste el hombro. Sí, exactamente. ¿Y cómo llega a vos y de qué se trata, para que le cuentes a la gente? Bueno, a raíz de mi película anterior, Los cuerpos dóciles, se contacta una persona de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, la editorial de Alberto Sarlo, y me comenta sobre este proyecto. Empiezo a investigar un poco lo que había en internet, me reúno con Alberto Sarlo en su oficina en La Plata, y en una charla muy sentida me cuenta que hace 7 años da clases de filosofía, literatura y boxeo en el pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela. Me parece un proyecto ideal para tratar de profundizar en lo que ocurre adentro de las cárceles, algo que ya había filmado un par de jornadas en Los cuerpos dóciles, pero me había quedado con ganas de filmar más. Me parecía un universo muy interesante. Y este proyecto se caracteriza justamente porque él entra dentro de los pabellones, porque hay muchos proyectos de educación o de ayuda en diferentes penales, pero en general se realizan en espacios múltiples, en salones de espacios múltiples, y no entran al pabellón. Él entra al pabellón porque veía que había mucha deserción cuando lo hacía en espacios múltiples, y entonces decide entrar al pabellón, ¿no? Un abogado relativamente joven, andará por los 40, y que se puso este proyecto al hombro, por demás singular, hablar de unir la filosofía con la literatura, con el boxeo, y a través de una misma persona y una misma mirada. ¿Y cómo te sentiste vos como director entrando a un pabellón de máxima seguridad, estando vos también en el pabellón? Bueno, yo primero fui a hablar con los presos antes de filmar y proponerles el proyecto, y el primer día que fui a filmar, a las horas de estar ahí, a las 3 horas, ya como que uno siente la angustia, ¿no? Siente la opresión de la cárcel. Pero lo que sucedía era tan increíble, me parecía tan revelador. Yo entré y 52 presos en silencio total, escuchando cómo Alberto hablaba de Hegel, de Nietzsche, de Marx, de Sartre, ¿no? Y ellos tomando apuntes en total silencio. La verdad que era increíble, ¿no? Entonces, por un lado, eran unas ganas de irme por la presión que sentía, pero por otro lado, grabé un montón y era muy interesante, ¿no? Y no solamente guardando silencio, para que la gente lo sepa, sino discutiendo sobre Foucault, y que no, que en realidad lo que quiere decir, y de la filosofía, realmente participando, con muchísimas ganas. Exacto, de repente un preso hablando, explicando la teoría hegeliana mejor de lo que podemos hacerlo nosotros, ¿no? Realmente me parece que lo que tiene el documental es que desestigmatiza, ¿no?, lo que uno tiene como imaginación sobre qué es un preso. Un preso puede ser como cualquiera de nosotros. Sí, además ellos mismos hablaban desde su propia violencia y la elección que pueden hacer a partir de que su mente se abre a otros intereses que hasta acá no era que desechaban, era ni siquiera sabía que existían. Y lo vinculo con un documental que vi hace 5 o 6 años, donde se hablaba de las carreras de estudio de Derecho, para recibirse de abogados, y uno de los internos decía: ya el solo hecho de recibirme de abogado me permite tener una profesión, pero antes que eso, para poder estudiarla, acá en la cárcel tuve que aprender a leer y escribir, y la posibilidad de expresar las ideas que tenía, que antes no tenían palabras, ya eso me abrió un mundo. Tal cual, porque es como la primera vez que alguien les da algo, ¿no? O cosas que tal vez el Estado tendría que haber dado y que no dio, y Alberto está supliendo esa falta, ¿no?, de un proyecto personal casi quijotesco. Por ejemplo, el otro personaje de la película es Carlos Congomena,
que es una persona que estuvo la mitad de su vida preso y que hace 7 años, estuvo 7 años en el pabellón y es la mano derecha de Alberto en este momento. El curso como interno. Claro, como interno. Y cuando yo empecé a filmar, hacía 3 meses que estaba en libertad solamente y vuelve al pabellón como su ayudante, dando una visión, desde una visión más cercana a los presos. Bueno, él era también casi analfabeto cuando entró ahí y hoy en día escribe unos cuentos fabulosos, poesía, música, que se ve todo en la película. Rap más que atractivos de lo que propone la letra. Exacto, con letras muy elaboradas, muy inteligentes, ¿no? Y como otro logro de todo lo que empuja a Sarlo en este proyecto, es la primera persona expreso que tiene un contrato legal con el Ministerio de Justicia para volver a entrar a las cárceles, pero ahora como asesor. Exacto, sí, Alberto consiguió que lo nombre el Ministerio de Justicia para ir no solo a la unidad 23, sino que va a otras unidades y también a institutos de menores. Y él, la verdad que es una persona muy atractiva para hablar, es muy inteligente y lo que está haciendo realmente es muy bueno. El denominador común de estos documentales que se animan a meterse en la cárcel y a contar historias carcelarias es siempre el mismo. Se les abre un mundo de posibilidades a gente a la cual tal vez no tuvo ninguna o tuvo muy pocas, y donde parece que la violencia viene bajada de línea desde la casa, desde el barrio, y al no haber otra alternativa, cuando se ofrecen alternativas, se descubren vidas distintas, proyectos distintos, ambiciones distintas. Exacto. Yo creo que ellos estudian a los grandes nombres de la filosofía, pero no solo para estudiar la filosofía de estos grandes autores, sino para pensar una filosofía propia que los saque del círculo de violencia en el que viven, ¿no? Y tratar de ver, en una de esas, poder cambiar sus vidas y poder hacer algo que les lleve a un lugar mejor, ¿no? Se llama Pabellón 4, este jueves se estrena en el Cine Gomont, la podés ver los viernes, igual en el Malva, que tiene un auditorio comodísimo y genial, lo digo yo que no me sobran los centímetros, tiene muy buen desnivel con la fila de adelante, no es un detalle menor. Y la verdad que no solamente es apoyar al cine argentino, sino también es permitirles abrir una ventana a gente que está presa, con la cual uno tiene un montón de prejuicios y que tienen mundos nuevos que se muestran a través de estos documentales. Diego Gachassin, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes.